Buenas tardes con todas, ¿me escuchan bien? Good. Ya deberían poder ver mi pantalla también, voy a dejarlo listo y esperamos unos minutos más para empezar. ¿Vale? Ahora sí deberían ver mi presentación. Sí, ya vamos a estar listos para empezar. Bienvenidas a este nuevo día de este bonito y maravilloso evento. Darle las gracias por darme este espacio de compartir con ustedes. Voy a estar mirando aquí las notas por si las notas de los chicos que están organizando, por si me ven mirando abajo en algún momento, es por eso. Antes de comenzar, les voy a dar la bienvenida a todos nuevamente. Muchas gracias por unirse. Y el propósito de este espacio es compartirles un poco lo que ha sido mi experiencia y el valor que he encontrado en el empoderamiento personal, el empoderamiento profesional, para poder llevar a cabo mis tareas del día a día, para poder manejar mejor todos los asuntos que se vienen con las responsabilidades y con el trabajo, ¿no? De fondo, en equipo sobre todo. Entonces, me gustaría revisar con ustedes algunas cosas del mundo. La inequidad en nuestra industria no es ninguna novedad. Estamos siempre rodeadas de varones. Es más, no es raro que seamos la única mujer en una habitación rodeada de ingenieros. Entonces, en vista de ese panorama en el que nos encontramos desde hace un tiempo, yo empecé a estudiar, investigar y caí en cuenta de que no es una situación local, nacional o de Latinoamérica, es una situación mundial. Entonces, hace varios años ya vienen haciendo un movimiento de empoderamiento para las mujeres en tecnología. Y es importante, tan importante, eso como que existan estos espacios para poder compartir experiencias, compartir sentimientos, compartir un poco de la vida, ¿no? Entonces, en el mundo, vamos a ponerlo de ejemplo, hay 49% de población femenina, un aproximado que va entre 40 y 50% más o menos, dependiendo de dónde te encuentres, ¿no? De ese porcentaje, solamente el 16% llega a terminar estudios universitarios, ¿no? Y de ese 16%, solamente el 3% estudia carreras relacionadas con tecnología. Ahora, ciencia, matemáticas y todo lo que está relacionado con ingenierías están incluidas dentro de esa bolsa, ¿no? Entonces, no es rara la inequidad. Nos hemos visto en ese entorno desde siempre. Y tal es así que nos volvemos una minoría, y yo no me había dado cuenta de lo importante y valiosa que es la palabra minoría, hablando en términos sociales, hasta después de ver estos números en frío, ¿no? Si les comienzo a hacer algunas preguntas, probablemente la mayoría las haya escuchado, ¿no?
en mi contexto local, en mi país, que es Perú, soy peruana. eh, Bienvenidas, cuando gusten visítenos, por favor. El porcentaje de mujeres que logran estudiar carreras de tecnología es del 2% de una población de 30 millones de personas, ¿no? Donde el 50% son mujeres también. Entonces, esa minoría no representada y que desafortunadamente aún está lejos de encontrar un espacio de representación se acompaña de otras estadísticas, ¿no? Como la cantidad de mujeres que empiezan a estudiar y no terminan, las que terminan y no trabajan nunca en tecnología, las que trabajan y desisten de trabajar o cesan por varias razones. Y también están las que logran terminar y trabajar, que desafortunadamente no llegan ni al 6% de esa población, ¿no? Todas estas cifras valorizan el motivo de que existan charlas y espacios como este. Nuevamente, muchas gracias, Logan, por esto. En verdad es un logro. Y con esa introducción empiezo mi relato, ¿no? Así empieza mi historia con la perspectiva de la minoría, ¿no? Yo empecé a practicar muy joven, como la mayoría estaba todavía estudiando en la universidad. Y mientras estaba estudiando, encontré esta oportunidad genial en una empresa grande, era bastante similar a lo que yo tenía en mente para mi trabajo, entonces lo vi perfecto. Cuando entré, mi jefa fue mujer, y lo que me sucedió en esa experiencia laboral fue que yo entré llena de expectativas, deseos, aspiraciones, ¿no? Y la realidad con la que me choqué fue con esta persona que no estaba dispuesta a enseñarme, no quería aprovechar mi potencial o mi presencia, ¿no? De una forma adecuada, voy a decir la adecuada. Era subgerente de un área de procesos y tecnología. En esa época estaba así el nombre del área. Y lo que estaba haciendo ella, estaba en una campaña armamentista para bajarse a su jefe directo, ¿no? Que era el gerente de procesos y tecnología. Y lo odiaba. O sea, tenían ellos un problema personal que yo nunca llegué a comprender a cabalidad, pero me vi envuelta en toda esta penosa y precaria situación donde me arrastraban a relevar procesos, a hacer preguntas, me mandaban de un lado a otro sin ningún contexto. Y yo era bastante nueva en temas laborales. Fui a mis primeras reuniones sin un cuaderno, sin un lapicero, y luego al llegar me decían, bueno, ahora diagrama todo lo que hemos conversado. Y yo estaba como que... Entonces fue un proceso de aprendizaje duro, ¿sí? Para una persona que nunca había tenido una experiencia laboral, no tener ninguna guía, ningún contexto, fue complicado. Entonces, de esa primera experiencia, me llevé bastantes cosas interesantes. La primera, y creo que la más importante, es aprender a manejar mis temas laborales y personales por separado, porque yo llegué a pensar que esta persona me odiaba. Y esta jefa que tuve era bien incisiva en temas muy personales y en personificar mis errores, ¿no? Si bien la clasificación puede ser bastante común, o sea, decirle a alguien que es inútil, incompetente, o que es poco, no sé, poco productivo, o lo que sea que estés enfrentando en ese momento y necesites categorizarlo de alguna forma, creo que esas palabras no son las mejores. Ahora yo ya lo sé con otra perspectiva, con otros ojos, pero todas esas cosas me dijeron en algún momento, ¿no? Y llegué a sentirme inútil, poco productiva, chiquitita y muy mal, ¿no? Muy mal respecto a mí, muy mal respecto a mi carrera. Entré en trompo y empecé a
a cuestionar, ¿habré hecho bien en estudiar esto? O sea, ya no tenía vuelta atrás tampoco, ¿no? Pero me sentí muy mal como persona, como ser humano, como profesional. Entonces, desde esa perspectiva, desde este hoyo en el que me caí, me levanté, pero no lo hice sola. Este fue el primer momento en el que me encontré con un círculo de mujeres a mi alrededor, mujeres en tecnología, mis amigas de la universidad, mis amigas de la vida, que estaban de una u otra forma sosteniéndome emocionalmente, profesionalmente, y pude sobreponerme a esta situación. La verdad es que fue un proceso de asimilar mucho esta experiencia porque fue realmente un golpe para mí. Pero me di cuenta de que no podemos despersonificar nuestros trabajos tampoco, ¿no? Yo era una persona muy comprometida, me esforcé mucho por hacer bien mi trabajo durante esos 6 meses de práctica. Me ofrecieron quedarme 1 año y los rechacé de la peor forma porque casi me pongo a llorar cuando me dicen que me quede. Y finalmente cuando renuncié, esta persona también se molestó porque, bueno, estuvo molesta 6 meses y va a seguir molesta aparentemente para siempre. Entonces me criticó en ese momento en el que renuncié. Me dijo de todo, me criticó desde cómo me vestía hasta la forma de mi cabello y la forma en la que hacía las cosas. Nunca me dio feedback, ¿no? En esos 6 meses, o sea, simplemente estábamos, bueno, sí, está bien, bueno, sí, está bien. Nunca me dijo, puedes mejorar esto, hacer esto, ¿no? Hacerlo más simple, más rápido. Pero ese día se animó a decírmelo todo. Bueno, yo acabé llorando en público, en privado, y llorando hasta que me fui del edificio ese día. Pero lo cual fue una lección también de nunca llorar en público en el trabajo. Pero dejando de lado ese matiz de la experiencia, lo que me dejó Miqueli en ese momento fue el tipo de líder que yo no quería llegar a ser nunca. ¿No? En encontrarme en una situación donde no pudiera enseñar, donde no pudiera colaborar, donde mis intereses personales estuvieran por encima de mi equipo de trabajo, en dejar de tratar a las personas como personas, no falibles, imperfectas, como somos todos. Entonces, tuve mi círculo de mujeres para levantarme y me di cuenta a lo largo de mis siguientes experiencias de que esa era la clave. Necesitamos equipos, necesitamos saber de que esas emociones que a veces son mucho más intensas por el mismo hecho de que somos mujeres no están mal. No, yo necesitaba saber de alguna manera de que enfadarse y exponer un punto de vista y estar en desacuerdo y estar bien en tener desacuerdos era normal. Entonces, lo que aprendí de la siguiente persona que les voy a contar fue la siguiente jefa que tuve. Era una jefa de proyectos con un carácter muy fuerte. Era líder de 5 equipos de proyectos, todos liderados por hombres menos uno. Y a todos les gritaba y a todos los ponía en seco, al frío, y golpeaba las mesas y se molestaba, pero nunca los tipificó como personas por su trabajo. No, o sea, ellos tenían estas discusiones acaloradas donde decían, ¿por qué no estás cumpliendo las fechas? ¿Qué cosa está pasando? ¿Por qué no me avisas antes? Y whatever. Pero eran amigos. O sea, al final del día se iban por un trago, salían un fin de semana y no pasaba nada. Y el trabajo era trabajo y tu vida era tu vida. Entonces, Doris fue mi mentor en ese momento como analista de calidad. Yo empecé a trabajar con ella. Fue mi primera experiencia laboral y se sentó conmigo y se tomó tiempo de enseñarme y nutrirme de cosas muy, muy valiosas que me formaron para el resto de mi carrera en realidad, ¿no? El hecho de ser mujer en una minoría puede minimizar tu voz, puede ser que de alguna forma
nos empecemos a sentir más chiquitas en estas habitaciones rodeadas de varones, ¿no? Puede pasar. Y es normal y está bien, porque creo que son cosas muy humanas y muy del contexto en el que nos desarrollamos socialmente. Entonces, ahí fue una segunda lección importante. Nuevamente en esta empresa hubo un círculo de mujeres. Y le digo círculo porque realmente, o sea, me acogieron, me nutrieron, me formaron y me enseñaron que para hacer mi trabajo tenía que encontrar una voz, tenía que encontrarme a mí misma, ¿no? Frente a situaciones nuevas. Y cuando me tocó empezar a liderar, entre comillas, equipos y personas y enseñar y mentorear, estuve en otra situación, ¿no? Donde yo estaba mucho más ocupada, tenía muchas más responsabilidades, estaba tratando de asumir muchas más cosas. Y fue diferente porque de pronto yo era la que tenía que aprender a escuchar, la que tenía que ser empática, la que tenía que aprender a validar estos sentimientos de me equivoqué y no sé qué hacer y ya estamos en producción y ahora qué va a pasar. Y estuve y yo creo que no en todos mis momentos, pero porque obviamente todo el mundo tiene malos momentos, pero aprendí de estas experiencias, de estas desarmonías y armonías, lo valioso que es contribuir con otras mujeres que estén pasando por cosas que tú ya habías pasado antes. Entonces el hecho de que estemos aquí reunidas hoy lo valida lo valioso que es compartir experiencias, sean en temas técnicos o personales como es lo mío, porque preferí dar este tipo de charla porque me parece importante empezar a conversar de empoderamiento dentro de nuestros roles, dentro de nuestro trabajo diario, que muchas veces se tilda de líder a una persona que asume un rol, cuando en realidad somos líderes todos, de nuestro trabajo, de nuestras entregas, de nuestros compromisos, de nuestra vida en general. Entonces, el valor que hay en encontrar ese liderazgo fue lo que aprendí en mi siguiente experiencia laboral, que fue justamente mi trabajo anterior. Yo entré a trabajar con Scrum y a empaparme de temas ágiles hace 6 años. Había tenido puros jefes, todos diferentes entre hombres y estas mujeres que les resalto. Y dentro de este nuevo equipo, esta nueva forma de trabajar, yo conocí a un líder que no me formó como analista de pruebas, que era en ese momento, me formó como persona, porque yo no tenía en ese momento ningún conocimiento de lo que era tomar control de tu trabajo, ¿no? No es que haya estado esperando que me digan qué hacer, pero tampoco estaba en una posición donde podía disponer. A pesar de que uno siempre puede disponer, siempre puede decir, bueno, yo creo que las cosas pueden ser así, así, así. Siempre. Y si proponerlas y hablarlas, siempre estamos en poder y en control de esas cosas, a pesar de que a veces uno no lo siente. Pero lo que me enseñó este líder mío, que era extranjero, venía de otro país, fue que hay que encontrar valor en nuestra propia voz. Y él fue muy franco conmigo, nos sentamos en una sala, éramos 2 chicas, porque aquí también tuve una talentosísima mujer a mi lado, que estaba ella como líder en ese momento, y nos dijo, yo no sé nada de pruebas de software. Sí. Nunca entendí mucho de qué iba, siempre lo he trabajado como que en nichos separados, entonces las voy a dejar que ustedes propongan y vean cómo lo quieren hacer, cuál va a ser su proceso y etcétera de cosas, ¿no? Y nos pusimos a trabajar inmediatamente, ninguna de las dos tuvo problemas o cohibiciones. Yo estaba nerviosita porque estaba nuevita en el trabajo, estaba así. Y lo que pasó fue que mi compañera
la seguridad con la que ella asumió la tarea, con la que hicimos la división de tareas que hacer, cómo nos comprometimos a hacerlo, fue otra cosa que me formó. Entonces, es un camino donde vas nutriéndote de cosas positivas y de cosas negativas también. Porque en este momento, en este punto de mi vida, fue donde yo recién pude valorar mucho la experiencia, mi primera experiencia laboral terrible, que para mí era como hablar de Voldemort, así una cosa de que no quería ni acordarme que había sucedido, pero sucedió. Y lo tomé como algo positivo para mí. Entonces, ahí fue donde nace el empoderamiento para mí, ¿no? El momento en el que tú tomas acción, tomas conciencia de qué cosas estás haciendo, de qué cosas puedes hacer y de cómo las quieres hacer también. Entonces, comenzamos a hacer estas sesiones de insights con mi líder. Teníamos reuniones de one-to-one y en lugar de trabajar de aspectos técnicos, ¿no? que eran que evidentemente los iba a ir trabajando con el tiempo, trabajamos en este aspecto personal. Y no me habló nunca de empoderamiento, nunca usó esa palabra que tantas vueltas le dan hoy en día, pero hablamos mucho sobre el coraje y la decisión que se requiere hacer bien tu trabajo, ¿no? Él tenía que exponerse frente a muchos otros directivos y funcionarios para defender su proyecto, ¿no? Y tuvimos una experiencia de proyecto exitosa porque él se dedicó a hacer esto con las 8 personas que éramos en ese momento y tuvimos un proyecto exitoso y salieron personas exitosas de esa experiencia cuando eran todas nuevas en temas de Scrum y de agilidad, ¿no? Entonces, vamos con el último input de mi experiencia para continuar. Es que conocí a una líder de proyectos de Estados Unidos, de la que yo había escuchado muchas veces antes, ¿no? Ella era líder de 4 varones, jefes de grandes proyectos dentro de nuestro cliente, y todos en algún momento me habían contado alguna cosa negativa de ella, ¿no? Que está loca, que es muy exigente, que no es realista, que le falta poner un poco los pies en la tierra, ponerse en los zapatos de la otra persona. Lo que le había pasado a esta mujer en su experiencia laboral era que ella era líder de proyectos, era un PM, un project manager, y daba reportes de nuestros avances en una habitación rodeada de hombres, ¿no? Donde entre todos ellos eran coaches, no amigos, eran compañeritos. Y sobre ella estaban las más grandes exigencias, ¿no? Entonces, donde ella fallaba, aparecía uno que quería bajársela. Entonces, cuando ella me contaba estas cosas de una forma muy amena, alegre, nos tomamos un café cuando vino, porque yo en ese momento estaba como que un poco en duda sobre cómo avanzar sobre cómo avanzar. Entonces, lo que me dejó ella fue otro valor muy importante, que es la transparencia y la conectividad, ¿no? Conectarte con tu equipo. Uno no tiene que imponer, ni gritar, ni volverse loco para mostrar una idea. Ella siempre fue muy asertiva, era una mujer muy estricta, pero era una mujer muy valiosa. Uy, perdón, me fui. Entonces, con esas experiencias, desde una perspectiva de minoría, porque somos una minoría a nivel mundial, las voy a invitar a que, en vez de ver esta minoría en tecnología como una limitante, hay que verla como un poder que viene con una gran responsabilidad. La responsabilidad de compartir y enseñar, yo sigo volándome mi diapositiva ya, de compartir y enseñar sobre las cosas que hemos vivido, sobre las cosas que sabemos, ¿no?
encontrando cada quien su propio estilo. Entonces, por todo este cúmulo de experiencias que he tenido en mi vida profesional, donde he entendido tantas cosas, les voy a dar algunos tips y tricks para poder potenciar este empoderamiento. Y el empoderamiento no es otra cosa más que tomar control sobre tu propio ser. Entonces, la inteligencia emocional es algo que se estudia, se lee, se interioriza y requiere un trabajo diario y constante porque no es fácil de conseguir. Coraje para siempre exponer nuestras ideas y superar nuestras limitantes. Flexibilidad, porque necesitamos a veces darnos un momento para respirar y ser más flexibles y crear estos ambientes de confianza y ponernos al servicio de los demás en nuestros equipos, con la gente con la que interactuamos. Algo muy valioso para mí es aprender a liderar con el ejemplo. Yo trato de empoderar y escuchar siempre a las personas que tengo a mi alrededor. Le presto mucha atención a las mujeres dentro de mi equipo, dentro de mis interacciones, porque creo que hay mucho valor en validar justamente esas carreras, porque creo que hay un efecto multiplicador muy grande entre enseñar y lograr. Les dejo este pensamiento. Este pensamiento es para las mujeres fuertes, no las que gritan, no las que tratan de poner orden a la fuerza, sino mujeres fuertes, las que se empoderan, las que toman control sobre sus decisiones, sobre su vida, sobre su trabajo y lo comparten con otras. Y una invitación. Les dejo esta invitación para que sean siempre la mano amiga que construye, que enseña y forma a las mujeres que tenemos alrededor. No todas tenemos vocación para vincularnos de activistas o de feministas o cualquiera de estos movimientos que hay en esta ola de volvamos a tener voces mujeres, ¿no? Volvamos a estar conscientes de que podemos hacer cosas. Porque creo que al final del día estos cambios que hacemos pueden generar un cambio. Hasta ahí es conmigo. Estos son advertisement de lo que se viene a continuación. No sé si tengan dudas o preguntas. Ya estamos con la hora, ya aquí me están avisando. Entonces, déjame... Y ahora sí. Si tienen dudas, preguntas, si necesitan alguna información sobre Scrum, Agile, sobre inteligencia emocional o les interesa algún otro tema blando que quieran conversar, discutir, avísenme. Ya hay varias compañeras de Globant que me han agregado a LinkedIn. Muchas gracias por agregarme a sus redes y estamos en contacto por nuestros correos Globant también en el chat. Eso fue todo conmigo. Si no hay preguntas, voy a ir avanzando con los avisos, lo que se viene a continuación el día de hoy, y les invito por favor a quedarse, a seguir escuchando, es la introducción a la computación cuántica, modelos de clasificación con Python, diseño amigable de chatbots, todas se ven muy buenas, me he metido a todas y espero poder escuchar. Y el viernes tenemos After. Sí, la invitación está hecha, está formalmente en mi slide, así que sean todas bienvenidas y muchas gracias por escucharme estos minutos. Sigamos disfrutando del evento.